Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente dándoles lata, la doctora Georgina Landazuri para servirles. Y bueno, el tema del día de hoy es coronavirus. Ay, todo el mundo habla de ese dichoso virus, ¿no? Sin embargo, es que denoté el día de ayer que subí video cuando les hice las preguntas o les sugerí que me dieran temas, pues todo el mundo me dio varios temas, ¿no? Que si el sarampión, que si fibromialgia, que si diabetes, hipertensión. Les prometo que iremos haciendo poco a poco algunos videos. Sin embargo, era generalizado el que todo el mundo me pidiera, por favor, dinos realmente qué está pasando con el coronavirus. ¿Es real? ¿Nos está afectando? ¿Qué está pasando? Bueno, en principio de cuentas les digo sí, sí es real. Temo decirles que sí. ¿De dónde o cómo fue generado? Si fue creación genética, si es una guerra química, eso no lo sé, no lo conozco. Lo que sí les puedo decir es que sí existe y que efectivamente está atacando a nuestros pacientes. Nosotros como médicos en la primera línea de lo que es consulta externa, pues nos ha tocado, o por lo menos a mí, muy poco, porque no podemos ver todavía como la magnitud. Pero afortunada o desafortunadamente, mis colegas que están a nivel hospitalario, pues sí he tenido oportunidad de platicar con ellos y ellos sí me han dicho, ¿sabes qué? Sí está pasando, está grave el asunto y cada vez hay más contagiados. No es la primera pandemia que vivimos en México. Recordemos que hace 10 años tuvimos H1N1 y al parecer pues no aprendimos mucho de esta pandemia porque pues está pasando lo mismo. No nos estamos cuidando, estamos saliendo de casa y no estamos haciendo caso a las indicaciones, lo estamos tomando muy a la ligera y eso me entristece mucho porque a veces el enemigo lo tenemos incluso en casa. Quiero platicarles de inicio primero qué es el coronavirus. El coronavirus es un virus, valga la redundancia, de una familia, bueno, es una familia extensa, o sea, no es solamente un virus aislado, son varios primitos hermanos. Ya tuvimos en el 2002 uno con lo que era el coronavirus que se dio con síndrome respiratorio agudo grave o ese la llamamos SARS. Y también tuvimos en el 2009 el H1N1 que no es de la familia, pero finalmente también fue un virus. Y en el 2012 lo que fue el síndrome de respiratorio de Oriente Medio, que fue el MERS, y también fueron pues de la misma familia. El coronavirus inicia en el 2019, específicamente en una comunidad china que se llama Wuhan, y se dice que se propagó por medio de una zoonosis, o sea, por medio de un murciélago. Eh, Finalmente, el 70 u 80% de los virus tienen una propagación zoonótica y el coronavirus pues no fue la excepción. Incluso en el 2002, con el SARS, se ve que se transmitió por algo que se llaman cinetas en los humanos y en el 2012 el MERS fue por medio de los camellos. Entonces, si se fijan, realmente, pues sí tiene ocupación a nivel zoonótica. Para muchos que algunos me han preguntado, oye, ¿le puede dar a mi perrito o a mi gatito? Porque son los animales más comunes en casa. Bueno, no está comprobado hasta la fecha. Hubo un caso en Hong Kong de un perrito, pero realmente no se comprobó realmente si era de este tipo de coronavirus. Entonces, pues más vale, digo, de todas maneras, recuerden que siempre tener un animal es una responsabilidad y lo debemos de tener vacunado y lo debemos de tener en buenas condiciones. Bueno, siguiendo con esto, recordemos que las enfermedades zoonóticas pues tienen su característica en que se pueden contagiar a los humanos, pero este contagio que se está dando ahorita, pues está siendo de humano a humano. ¿Cómo se está contagiando? Bueno, esto es debido a que nosotros al hablar o al estornudar, al toser, sacamos saliva. Hay una expulsión de saliva de nuestra boca y a eso se le llama gotas de flush. Esas gotas de flush tienen la capacidad de viajar lejos, o sea,
de poder infectar a otra persona. Por eso es que las campañas publicitarias que tenemos ahorita de la sana distancia es una de las máximas que debemos de respetar ahorita. ¿En qué aspecto? Yo sé que mucha gente me ha dicho, oye doctora, pero es que salir está mermando la economía mundial. Eso es cierto, eso es muy cierto. Hay una modificación de la vida pública en donde no sé, nos está solicitando no salir a menos de que sea estrictamente necesario. Y efectivamente la economía, no solamente del país, sino la mundial, se está yendo hacia abajo por esta situación. Hay otras enfermedades que también tenemos que son incluso de mayor tasa de letalidad. Ahorita hablamos un poco de eso. Pero el coronavirus lo que nos está provocando más es miedo. El miedo a salir por no tener la precaución. Ahora yo me pregunto, ¿realmente es necesario no salir? Sí y no. O sea, ¿por qué sí y no? Porque finalmente, si nosotros salimos, estamos expuestos a personas que son irresponsables, aquellas personas que no han entendido que el COVID no solamente se contagia cuando ya tenemos los signos y síntomas, que ahorita hablamos de ellos, sino que también se puede contagiar de personas que son asintomáticas. Por eso es que cuando se detecta a una persona que tiene ya el COVID, que ya es positivo, se hace un rastreo de todas las personas que pudieron haber tenido un contacto con los otros pacientes. Entonces, va otra de las preguntas que me dicen, ¿el COVID es grave? ¿Me puede matar? Depende. ¿De qué depende? De qué tan protegido esté tu sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir? Se ha visto que la tasa de mortalidad ahorita a nivel anual va en 4.5. O sea, si vamos a hablar de mortalidad, es que si lo comparamos con otras enfermedades como la diabetes o como la hipertensión, bueno, pues la tasa de mortalidad es muy baja a comparación de estas otras enfermedades. Sin embargo, parte de lo que está pasando con este virus es que la agresividad y el tiempo en el que se puede hacer una dificultad en el paciente es que eso es lo que nos está agravando el problema. No sé si me explico. Si de todas maneras, si de todo esto tienen alguna duda, por favor déjenmelo saber en la cajita de comentarios y yo trataré de ir respondiendo un poquito más. Bueno, esta pandemia ya se propagó a tal grado que ya tenemos 199 países contagiados. Y de eso se estima que hay 338,000 casos a nivel mundial. Y a nivel México, al día de ayer, se tenían ya 585 casos confirmados. Al día de ayer, el día de hoy ya no vi. De estos, había 2.965 casos negativos y hay 2.156 casos sospechosos. ¿A qué se le llama caso sospechoso? A todo aquel paciente que presente síntomas y que además tenga la característica de haber viajado o haber tenido contacto con otra persona que haya viajado. Sin embargo, ahorita ya tenemos casos que puedan ser contagiados con o sin viajes. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ustedes no supieron, se fueron al Vive Latino o se fueron a algún otro evento y ahí pudieron haberse contagiado. Entonces, el COVID como tal puede dar signos y síntomas específicos de una gripa cualquiera. ¿Qué quiere decir? Que los signos y síntomas son fiebre, dolor de cuerpo o cansancio generalizado como si te hubiera atropellado un tren, tos seca. También la tos puede ser productiva, pero la característica principal del COVID es que la tos es seca. Los dolores articulares que ya habíamos comentado, congestión nasal, también puede haber rinorrea, o sea que fluya el moco en la nariz y generalmente es transparente. Puede haber también odinofagia o dolor faríngeo. También ha estado observándose que en algunos pacientes se puede presentar diarrea, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora, no necesariamente tiene que tener todos los signos o síntomas.
Por eso es que es bien importante que el paciente no se automedique, porque es un virus, no es una bacteria. Entonces, de nada nos va a servir dar antibióticos como para poderlo mejorar. ¿Hay tratamiento específico para este virus? No, aún no. Se pueden dar antiinflamatorios, pero eso siempre lo valorará un médico. Es de suma importancia que no se automediquen, por favor. Necesito que si ustedes tienen algún síntoma así, si sus síntomas son leves, o sea, de una gripita normal, quédense en casa, hagan medidas preventivas, tómense su caldito de pollo, ahorita les doy un tecito para que lo tomen, pero si ustedes empiezan con dificultad respiratoria, es importante que acudan al servicio de urgencias. ¿Por qué hago esta separación? ¿Por qué les digo no vayan a las unidades de salud? A mí me tocó estar en el filtro apenas en la semana pasada de la unidad en donde yo trabajo y la gente se molesta muchísimo porque les decimos, no señora, ahorita su referencia que le tenemos que dar por la hernia que tiene hace 3 años, se la tengo que referir a 2 meses porque ahorita está la epidemia. No, pero ¿por qué? Que no sea mala onda, es que ahorita en mi trabajo es cuando me dejaron porque como está esto, pues me dieron chance. No, señores, no, el hecho de que les estén dando chance en su trabajo no es para que no se queden en casa, al contrario, es para que se queden en casa para protegerlos, porque como bien les dije, se pueden contagiar en el metro, se pueden contagiar en el pecero, etcétera. O sea, y aquí esta situación que yo les digo que no vayan a las unidades hospitalarias es una para que no se contagien, porque igual a lo mejor alguien por ahí me dijo, pero es que la clínica o el centro de salud está vacío ahorita. Sí, esa es la idea. La idea es que no exista tantos pacientes dentro de las unidades para que la sana distancia se pueda tomar y entonces evitemos mayores contagios, sobre todo en niños y en adultos mayores. ¿A quiénes les está pegando más el COVID-19? ¿Les está pegando más a los hombres? No sé por qué, pero finalmente tiene mayores posibilidades de pegarle a los hombres y generalmente son hombres mayores de 65 años. Sin embargo, el primer caso de fallecimiento que hubo por ahí fue un hombre de 40 y tantos años. Entonces, digo, finalmente hay mayores posibilidades de contagiarse si eres adulto mayor, mas no quiere decir que no te puedes contagiar a cualquier edad. Asimismo, no quiere decir que el hecho de que yo les esté diciendo que se va a dar más en mujeres, no se va, en hombres, no se vaya a dar en mujeres. Entonces, hay que tener mucha precaución con cualquier población, o sea, no solamente con la población hombres mayores de 60 años y sobre todo con los pacientes que son portadores de enfermedades crónico-degenerativas como son la diabetes y la hipertensión. Que esa es otra de las cosas que se ha mencionado mucho, que si hay analgésicos o antipiréticos como el ibuprofeno o como otros analgésicos que si das esos te va a dar más, bueno, no está exactamente comprobado, sin embargo sí hay enzimas que pueden recibir más fácil al coronavirus. Recuerden que el coronavirus se llama así precisamente porque tiene una serie de coronas que pueden tener receptores hacia otras cosas, entonces por eso insisto, no se automediquen, ¿ok? Ahora bien, me quedé pensando porque yo creo que son un montón de cosas las que tenemos que hablar, pero bueno, ya hablamos sobre cuántos casos, cuánto es el porcentaje que se está dando, ¿cómo se va a identificar? Yo creo que es una de las preguntas que más me hicieron. ¿Cómo podemos saber si el coronavirus lo tenemos positivo? Bueno, lo primero es saber que tenemos pruebas. Estas pruebas son específicas, o sea, no se hacen así como que, ya, a todo mundo hay que hacerle estas pruebas, no. Estas pruebas se van a hacer solamente a aquellos pacientes que tienen ya la sintomatología de probabilidad. Estas van a ser cultivos, tanto faríngeos como nasales, y lo que se va a buscar es específicamente las proteínas o el ácido nucleico del virus y pruebas serológicas específicamente.
Recordemos que el virus tiene una incubación de 14 días. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor te fuiste de vacaciones a China, ay, ojalá Dios nos oiga después, obviamente, y regresaste y no tienes ningún síntoma y tú dices, padre, o igual te vas a España, Francia, regresas y en vez de decir me voy a guardar los 14 días, ay no, pues voy a hacer una fiesta porque pues yo regresé y quiero presumirle a mis cuates que regresé, no. O sea, tenemos esos 14 días todavía en el que el virus está incubando, entonces hay que tener mucha precaución en que si nosotros tenemos signos o síntomas que ya hablamos, tenemos que tener por lo menos 14 días de reposo, 14 días de reposo, ¿ok? Entonces, sí, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? ¿Cómo se está manejando a nivel institucional? Esto es, identificamos el caso, ya les hablé de cómo identificar un caso. Si el caso tiene síntomas, se va a hacer el monitoreo por 14 días. El monitoreo entonces se hace la prueba y si es positivo, dependiendo la gravedad del caso, se manda a su casa. Oye, doctora, ¿por qué no seas gacha? ¿Por qué me estás mandando a mi casa si yo tengo COVID? Muy fácil, porque a nivel hospitalario no solamente tenemos COVID, tenemos SARS, tenemos otras enfermedades, influenza, que no se nos olvide que tenemos influenza también, y otras tantas bacterias y otras tantas cosas como pseudomonas, etcétera, que nos pueden agravar nuestra condición. Por lo tanto, los médicos tomamos la decisión de mandar al paciente a su casa para evitarle algún otro tipo de contagio. Si el paciente sí tiene datos de dificultad respiratoria severa, entonces se decide hospitalizar al paciente hasta que mejore y se va a dar de alta hasta que tenga dos pruebas negativas posteriores a la mejoría del paciente, mientras pues no se da de alta. El paciente durante el tiempo o el periodo que está contagiado de COVID puede llegar a tener insuficiencia respiratoria severa y obviamente la necesidad de un respirador. Si nosotros supiéramos cuánta cantidad de respiradores hay a niveles institucionales, de verdad no salíamos. Entonces, consideren eso porque de verdad la forma en que ustedes nos van a ayudar a nosotros, a los médicos, a no contagiarse es no salir. Nosotros tenemos que salir porque para eso estudiamos, para eso a eso nos dedicamos, estamos a sus órdenes, pero si ustedes no nos ayudan, no vamos a detener esta pandemia, ¿ok? Bueno, seguimos en qué se hace con los pacientes. Si el paciente tiene síntomas pero sale negativo y ya se manda a su casa y se observa 14 días y tan. O sea, aquí depende mucho de la sintomatología y de la positividad de la prueba. ¿Se le hace pruebas a todos? No. No, desgraciadamente la situación económica del país no nos permite hacer pruebas a diestra y siniestra porque son pruebas serológicas y son pruebas caras. Entonces, hay que identificar primero bien a los casos, hay que hacer la búsqueda del caso de manera correcta. ¿Ok? Por eso se dice hacer una investigación exhaustiva del caso. Esto no solamente pasa con coronavirus, pasa con todos. Entonces, primero hay que hacer una epidemiología de campo, o sea, identificar de dónde viene el paciente, qué características puede tener, la evaluación clínica, la recolección de las muestras biológicas, la prevención y desinfección del lugar donde estaba el paciente y ver los riesgos que pueda tener este paciente. ¿Cuánto o cómo las pruebas, cómo se manejan o cómo se realizan? Bueno, ya les decía yo que hay dos tipos de prueba, una detección de ácido nucleico vírico y las pruebas serológicos para ver las presencias de los anticuerpos. Perdón que esté viendo para abajo, pero estoy leyendo, la verdad es que no me lo sé de memoria. Estas pruebas son a base de PCR y son de dos tipos, vías respiratorias inferiores, que puede ser con el esputo o la secreción, bueno, una flema pues, y lavado o aspirado también. Y puede ser, esto es generalmente cuando tiene el paciente cuando tiene síntomas.
También puede ser de vías respiratorias superiores con hisopos nasofaringios y orofaringios, lavado o aspirado nasofaringio. Aquí me pusieron entre comillas el heces, o sea, realmente no está identificándose al virus por medio de las heces. Y cuando el PCR cuando se hace PCR sin síntomas o cómo se hace, pues se hace con el hisopo nasofaringio y orofaringio que ya habíamos platicado. Esto va a ser durante los 14 días posteriores al contagio. ¿Qué quiere decir? Que si se hace antes, probablemente pueda salir una prueba negativa y realmente ser positivo. Pues entonces la muestra debe de llevarse inmediatamente 72 horas al INDRE, en este caso, que es quien nos apoya en todo este tipo de muestras siempre, y debe de conservarse a una temperatura de 4 grados. Si se maneja posterior a ese tiempo, ya se maneja con otro tipo de temperatura, que en este caso serían 80 grados, y se tiene que llevar en hielo seco. ¿Puede haber falsos positivos? Sí, precisamente por lo que ya les había comentado, que si no se toma la muestra en el momento y el tiempo adecuado, entonces pues puede haber falsos positivos. Bueno, ¿cómo debemos de cuidarnos? Ya hablamos mucho de la sana distancia, hablemos ahora un poco de la desinfección. Hablamos mucho del alcohol y todo eso, pero realmente mientras que tengamos limpia nuestra casa, nos estemos lavando de manera continua las manos, yo los invito a que vayan a ver videos de cómo lavarse las manos. Eso es bien importante porque sí hay una técnica específica, pero independientemente de la técnica hay que vigilar que realmente el paciente tenga una buena higiene de manos. ¿A quiénes perdón, bueno, finalmente si me detengo un poquito es no quiero olvidar nada, no quiero dejar pasar nada. Esto que les estoy comentando, les decía, lo hice o lo saqué de una capacitación que a mí me dieron por medio de línea de la OPS. Si alguien de ustedes es médico y me está viendo y la quiere realizar, la página se llama Cursos Países y está así, la capacitación está abierta, solamente te tienes que registrar. Esto puede ser para personal de salud, solamente médicos, enfermeros, no sé si también se acepte a trabajadores sociales, que sería muy bueno, y a otro tipo de colegas. Y yo creo que hablando de ellos, pues es súper importante que le demos crédito también a todo este tipo de personal que está laborando con nosotros a nivel hospitalario. Siempre el equipo debe ser multidisciplinario, siempre estamos trabajando con las enfermeras que son nuestro mayor apoyo, híjole, yo creo que sin ellas no podríamos hacer nada, los médicos sin ellas no podríamos. Pero también hay otro tipo de personal que es el administrativo, en general secretarias, etcétera. Está también el personal de trabajo social, que es de suma importancia, el trabajo de los de intendencia, o sea, yo creo que estas personas son de lo más valioso que tenemos. Vamos a resumir un tanto esta plática que la verdad, aunque es muy larga, espero que les haya resuelto sus preguntas. La primera, ¿estamos en urgencia nacional? Sí. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Va a depender mucho de qué tanto se pueda limitar el virus y eso va a depender mucho del apoyo que ustedes nos estén dando como pacientes. ¿Hay fácil contacto? Sí. Se puede propagar como por las gotitas de saliva al momento que hablamos, por eso se solicita que se tenga la distancia de por lo menos 1 metro. ¿Qué quiere decir? Que si tienen la necesidad de salir a las tortillas, al banco, apóyennos por lo menos teniendo esas distancias. ¿Tiene poder de miedo? Sí, y además está afectando la economía mundial. Entonces, limitémosla, por favor. No, como les dije, no tengamos miedo. Hay que ocuparnos, no hay que tenerle miedo, hay que ocuparnos. Reforcemos nuestro sistema inmunológico comiendo de manera adecuada. Hagamos ejercicio, por favor. El hecho de que estemos en cuarentena no quiere decir que en casa no hagamos ejercicio y que no nos estemos alimentando bien. Ayer hablamos de la deshidratación, tomen mucha agua natural y les voy a dar un tip de un tecito que hace muchos años mis colegas los fitoterapeutas nos lo compartieron.
Este té no fue para coronavirus, fue para H1N1, pero nos funcionó muy bien como apoyo inmunológico. Este tecito es de jengibre, canela, guayaba, ciruela pasa. Yo le agregué un poco de anís, no les digan a ellos porque no es parte de su fórmula, el anís que parece comino, pero realmente me ha funcionado muy bien. Endúlcelo con un poquito de miel y un poquito de limón, tómelo 3 veces al día, calientito. Obviamente es un té que no deben de salir después de consumirlo porque es un té muy calientito. Esto puede ser una medida preventiva o puede también apoyar a aquellos que ya tienen algún resfriado común. Por favor, si tienen algún resfriado común, quédense en casa, atiéndanlo como lo atendería la abuelita, ¿sí? Porque de verdad es que al acudir a los sistemas de salud, no solamente los van a colapsar, sino que ustedes tienen la capacidad de poderse contagiar, a menos de que tengan dificultad para respirar y que la fiebre no ceda a un paracetamol, entonces sí acudan, no se automediquen. ¿A qué me refiero con que cuiden la gripita en casa? La gripa o el resfriado común se cura sin o a pesar del médico. ¿Qué quiere decir? Que depende mucho del sistema inmunológico del paciente. Pero si ese paciente empieza con fiebre, empieza con tos, empieza con rinorrea o dinofagia, que ya hablamos de cada una, entonces por favor llévelos al servicio de salud. Espero que este video, plática, haya sido informativa para ustedes. Les recuerdo que la intención no es una plática hacia los médicos, que a lo mejor estoy utilizando lenguaje no médico, pero es para que podamos llegar a más personas. Y también les recuerdo que no soy ni youtuber todavía, ni soy experta, así que todavía tengo muchas fallas en esto de los videos. La intención que tengo yo es que llegue la información a más pacientes. Mi lema siempre ha sido que el prevenir es la mejor medicina. Y la idea de prevenir, sobre todo en mi familia, porque este video yo quiero que les llegue a mi familia, porque estamos en el plan de no pasa nada. Híjole, quiero morderme, quiero tragarme mis palabras y decir que sí tenemos que hacer las cosas. No quiero en 2 semanas decir se los dije, por favor. Así que en la medida de lo posible, por favor, guárdense en casa. Salgan solamente si tienen la necesidad de salir, si no, no lo hagan. Y si lo hacen, ya les di las recomendaciones. Por favor, que tengan lindo día.